Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Tu Tiempo de Verborgia de la Congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes 20 horas, jueves 19:30, los días sábados a las 16 horas, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos a este programa, gloria al Señor, los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que van a pasar por TikTok. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a comenzar el capítulo 14, pero yo les había prometido que tenemos que ver un poquito de lo que quedó el capítulo 13, ¿sí? Pero no hay mucho que hablar porque ya hemos hablado, sí, realmente todo muy interesante lo que se habló del capítulo 13 de Apocalipsis. Muy bien, habíamos hablado en el capítulo 13, ¿sí? La última parte del capítulo 13 de Apocalipsis dice, en el versículo del 13 al 16, ¿sí? Solo para dar una finalidad a este capítulo, sí, dice así. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida y espada y vivió. Bueno, aquí lo habíamos comparado el programa anterior con el tiempo de Daniel, sí, porque esta bestia justamente tipifica un sistema, sí, de gobierno. Y lo vimos en Daniel, sí, que Nabucodonosor mandó hacer la estatua, sí, una imagen, como esta bestia manda hacer una imagen, sí, para que le adore toda la tierra. Y aquí justamente todos los moradores, sí, de aquel tiempo, sí, de Babilonia y todos sus alrededores tenían que adorar a la bestia, sí, a la imagen de la bestia, porque eran decapitados, sí, como fue en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Por supuesto, no fueron muertos en el fuego, ¿sí? En el horno de fuego ardiente, porque Yahweh estaba con ellos, Yeshua estaba con ellos y salieron ilesos de esta situación. Y eso todo también nos deja una enseñanza y un aliento de esperanza que el Padre, como hizo también con nuestros antepasados, ¿sí? Lo hará también con nosotros en este tiempo del Apocalipsis, porque eso es lo que nos muestra todo lo que ya sucedió en las Escrituras. Por algo está escrito, Dios nos deja una enseñanza, ¿sí? Y realmente una esperanza de que Él va a estar con nosotros y no nos va a desamparar. Entonces ya habíamos visto todo esto en la última parte del libro de Apocalipsis, y después dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. Muy bien. En realidad no sabemos cuál va a ser la marca, no sabemos en el sentido de la bestia, no sabemos cuál va a ser la marca, sí sabemos en lo que corresponde a las escrituras, porque la marca de Dios, ¿sí? En la mano derecha y en la frente tiene que ver con la fiesta de Pesaj, es lo que nos enseñan las escrituras. Por eso el Padre revela la Torá antes de que sucedan todos estos acontecimientos de Apocalipsis, ¿sí? Entonces podemos ver que ya hemos leído, ¿sí? Los capítulos y los versículos que nos hablan de la señal de Dios. Si bien no sabemos cuál sea la marca de la bestia, sabemos que la bestia, o mejor dicho, Satanás o la serpiente antigua, siempre ha hecho una réplica de lo de Dios, siempre. Entonces, podemos hacer algunas deducciones por lo que sabemos de las escrituras, nada más, no por decir que así sea, así. En el versículo 18 del capítulo 14 de Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría, ¿sí?
Entonces, para ir descifrando, podemos ver que las letras hebreas, ¿sí? Por ejemplo, la letra hebrea, que es la letra de hombre, porque dice, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, el número de hombre en las escrituras es el 6, porque la letra Bab, ¿sí? Que pertenece al número 6, en el sexto día fue creado el hombre. Entonces, este es el número de hombre en las escrituras, el 6. Entonces, podemos ver que en Tesalonicense, ¿sí? En segunda de Tesalonicense nos habla, dice en segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 12, dice así. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando el Señor venga, destruirá a este inicuo, ¿sí? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto justamente todo lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses es lo que estamos leyendo en Apocalipsis, ¿verdad? Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Un poder engañoso porque esta bestia, entonces nosotros que nos preparamos y que estudiamos las escrituras, sabemos lo que va a suceder y cuando esto suceda, debemos estar preparados, ¿sí? Para no caer en ese engaño, para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, es muy interesante porque podemos ver aquí que como también el Señor tiene su día de descanso y el enemigo se ha dedicado a cambiar, ¿sí? El día de descanso del Shabbat para el domingo, tiene sus fiestas, Señor, el enemigo también lo hizo, de cambiar la fiesta de Dios por las fiestas de un sistema religioso, de cambiar las comidas por otras comidas viandas, viandas inmundas, como dice Oseas, ¿sí? Porque el pueblo de Dios ha perdido su identidad y ha venido a comer vianda inmunda, ¿sí? Por lo que las escrituras nos enseñan, se puede llegar a comprender, ¿sí? Que el enemigo va a ser justamente, la marca del enemigo también será un tiempo, ¿sí? Un tiempo. Si es la persecución, como perseguían a nuestros hermanos en el primer siglo, sí que los que guardaban Shabbat hasta llegaron a ser muertos, tenían que esconderse en las cuevas para guardar Shabbat porque eran muertos, ¿sí? Eran quemados en la hoguera, eran muertos. Y creo, por lo que las escrituras nos hablan y la historia nos cuenta, el enemigo también tendrá un tiempo, ¿sí? No obstante, tenemos que estar alerta con todo lo que viene sucediendo. Esta marca va a impedir comprar o vender, ¿sí? También se cree que puede ser algún chip, alguna cosa así, porque justamente la persona no va a poder comprar o no va a poder vender, ¿sí? No va, o sea, la persona va a salir del sistema, no va a estar en el sistema, ¿sí?
Y hay muchos lugares en el mundo que no están dentro del sistema y que viven una vida de trueque y de cambio de mercadería y de esta manera viven, pero generalmente el 70-80% de la humanidad está en el sistema y esto es una realidad. Entonces tenemos que estar alerta porque no sabemos en realidad cuál será la marca, ¿sí? Pero nosotros que somos los hijos de Dios y que Dios ya nos viene hablando desde el principio, nos revela el final de las Escrituras, tenemos que entender que el enemigo nunca duerme y tenemos que estar alerta qué irá a suceder sobre los hijos de Dios y realmente no estar eh, eh, con miedo, ¿sí? Ni afanosos cuando algo suceda. Cuando algo sucede en el mundo, como ya sucedió en este último tiempo, ¿sí? Esta gran pandemia que hubo, tenemos que estar firmes, ¿sí? Y erguidos, como dice la palabra, y entendiendo que todas estas cosas van a suceder, ¿sí? Sabemos que el Padre nos defiende. Cuando guardamos su Torá, estamos en las manos del Padre, Él nos defiende, ¿sí? No podemos nosotros salir corriendo tras cosas que el Padre no nos ha mandado a hacer, ¿sí? No obstante, porque muchos dicen esto, sí, debemos estar sujetos a la autoridad, la palabra lo dice, sí, debemos estar sujetos a la autoridad, siempre y cuando no vaya a repercutir en nuestra integridad, ¿sí? Como seres humanos o en nuestro ADN, en nuestra célula, lo que lleguen a colocar en nuestro cuerpo. Así que esto es muy interesante, poder estar alerta y poder aprender y estudiar las Escrituras para el momento del gran advenimiento de todos estos acontecimientos y por supuesto luego después el gran advenimiento de Yeshua Mesías, nuestro Señor. Muy bien, el capítulo 14 dice así, el cántico de los 144,000. Bueno, este título es muy interesante porque estos 144,000 nosotros ya lo vimos más adelante. Hay un cierto grupo que dice que son solo estos 144,000, pero si son estos 144,000 solamente los salvos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya estamos perdiendo tiempo porque quizás ni entramos, por supuesto, en estos 144,000. Estos 144,000 son primicias, dice las Escrituras. Vamos a ver ahora de qué se trata. Entonces dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Entonces, vemos que el Cordero, ¿quién es el Cordero? ¿Sí? Cuando habla del Cordero, entre los 144,000 y entre los santos, está hablando del Cordero de Dios, sí, que quita el pecado del mundo, es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces podemos ver que este Cordero, dice, puso los pies, ¿sí?, sobre el monte de Sión. Entonces dice que él tenía, las Escrituras dice, en el capítulo 14:1 dice que tenía el nombre de él, de Yeshua, y de Yahweh, Yuhei Bajei, ¿sí?, en su frente. No obstante, nosotros no sabemos cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Yahweh. Solo lo decimos Yahweh, algunos dicen Yahshua, otros dicen todavía Jehová, otros dicen Yuhei Bajei. Lo decimos, ¿sí? Porque no sabemos exactamente cuál es la pronunciación exacta del nombre. No obstante, sabemos que Él es el Dios de Israel, como dicen las Escrituras, y según, ¿sí?, el idioma hebreo, Yahweh, o el nombre del Hijo y el nombre del Padre sería Yehoshua, ¿sí?, según las Escrituras y según la traducción. Pero eso todavía también está por verse. Lo importante es que nosotros tenemos que entender cómo vivimos con respecto al nombre, ¿sí? No cómo se pronuncia, ni estar discutiendo, ni peleando por cómo se pronuncia el nombre. Yo tengo hermanos en la congregación que todavía dicen Jehová, y no por eso están excomulgados porque dicen Jehová, no. Lo dicen Jehová porque no les sale Yahweh, o no les sale Yeshua, o no les sale Yehoshua, entonces dicen Jehová, y bueno, está bien.
si no le es revelado y no lo saben pronunciar de la manera que nosotros lo pronunciamos, que no creemos que sea la correcta, solamente lo pronunciamos como lo entendemos. No obstante, sabemos que el nombre es la fama, la autoridad y el propósito de alguien. Entonces, si nosotros estamos sujetos bajo la fama, la autoridad y el propósito de Dios para nosotros, eso es lo que vale, no cómo se pronuncia o cómo uno dice o el otro no dice el nombre. Eso no tiene mucho sentido porque no lo vamos a saber salvo que tengamos una grabación de Moisés hablando con el Señor en el monte Sinaí, ¿verdad? Que no lo tenemos, por supuesto. Muy bien, en Éxodo 28, 36, 37 dice así. Primero voy a leer el versículo 2 del capítulo 14. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Gloria al Señor. El versículo 1 que estábamos leyendo, que dice que él tenía el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quién tenía? Yeshua, ¿sí? Entonces, Yeshua es el gran Cohen Gadol, ¿sí? Traducido sumo sacerdote. Entonces podemos ver que en Éxodo 28, 36, 37 dice así, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faldas. Dice, y llevará Aarón las faldas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Yahweh. Entonces, este cordero, Yeshua, que pisa el monte de Sión, ¿sí? Con los 144,000 que son primicias, ¿sí? Tiene en la frente escrito el nombre de él y el nombre de su padre, ¿sí? Como ya hemos visto, según la tradición sería Yehoshua, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Aarón, que era el Cohen Gadol del templo o del antiguo pacto, ¿sí? Podemos ver que tenía una lámina de oro en su frente que decía santidad a Jehová, ¿sí? Entonces, como Yeshua es nuestro gran Cohen Gadol o sumo sacerdote, él viene, por supuesto, como un Cohen Gadol, ¿sí? Con esa marca en la frente, ¿para qué? Para hallar gracia delante de él, para que nosotros hallemos gracia delante de él. Entonces, podemos ver justamente esto que te decía sobre la fama, la autoridad, ¿sí? Sobre el propósito, ¿sí? De alguien, que significa el nombre. Entonces, dice en el versículo, en Ezequiel 9:4. Vamos a leer Ezequiel 9:4. El libro de Ezequiel 9:4 es uno de los profetas mayores, ¿sí? Ezequiel dice así. Dice, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Dónde? En Jerusalén, ¿sí? Entonces dice, le dijo Dios, pasa y pon una marca sobre aquellos que gimen, ¿sí? Dice, los hombres que gimen,
y claman a causa de las abominaciones, aquellos que están en contra, ¿sí? Entonces, cuando guardamos la Torá de Dios, cuando guardamos sus mandamientos y vivimos según su fama, su autoridad y su propósito en nuestras vidas, realmente Dios nos pone esa marca en nuestra frente y en nuestra mano derecha, como dice su palabra. Entonces, en Apocalipsis 7:3 también podemos ver que dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces va a haber un tiempo aún, ¿sí?, de gracia, que pasarán estas cosas y todavía va a haber gente que va a entrar a la Torá, todavía, ¿sí? Ahora, en este tiempo, hay gente que resiste la Torá, no quiere saber nada de la restauración de Israel. Pero en los últimos tiempos, cuando vengan todos estos acontecimientos del Apocalipsis, va a haber tiempo todavía de entrar, pero otros se van a revelar aún más, pero todavía va a haber aquellos que van a querer entrar y van a querer guardar la Torá de Dios para ser salvos de la ira de Dios que viene sobre el mundo, ¿sí? Entonces podemos ver que dice en el versículo que leíamos recién, ¿sí? 7:3, ¿sí? Dice: los siervos de nuestro Dios. Siervo, ¿sí?, de nuestro Dios. Siervo, esa palabra siervo ahí es doglos, que significa esclavo, ¿sí? Entonces, un esclavo es aquel que está sometido, ¿sí?, a lo que dice su señor. Un esclavo no pregunta por qué, un esclavo hace. Un esclavo no se revela, un esclavo se somete, ¿sí? Entonces, estos que hacen la voluntad de Dios y que tienen la marca de Dios en la frente y en la mano derecha, son esclavos de Dios. Somos esclavos de la justicia, por eso dice el apóstol Pablo, que debemos ser esclavos de la justicia y no esclavos del pecado para muerte, ¿sí? Entonces, esta es la condición de estos 144.000, que son esclavos de la justicia, son esclavos de Dios, somos esclavos de Dios, ¿sí? Que es mejor ser esclavo de Dios a ser esclavo de un mundo malvado y perverso, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 14, 2 y 3 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo del trono, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, como hemos visto, todo lo que sucedió volverá a suceder, ¿sí? El éxodo que sucedió con nuestros hermanos cuando salieron de la tierra de Egipto volverá a suceder con los hijos de Dios que están en el mundo, ¿sí? El éxodo saliendo de Babilonia y entrando en el tiempo de Dios. Entonces, ¿dónde vemos este cántico, sí? Saliendo del éxodo. Vamos a Éxodo 15:1. Entonces, cuando nuestros hermanos salieron del éxodo, salieron del mar de Junco, sí, que fue traducido mar rojo, dice la palabra en el capítulo 15, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo, y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira, los consumiste, los consumió como a hojarasca.
al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esto es muy interesante porque en el mar hay abismos, ¿sí? Entonces, cuando el Señor abre camino en el mar para que pase el pueblo de Dios no pasó sobre rocas que había en el fondo, porque en el fondo del mar hay abismos. Entonces dice que las aguas se cuajaron, ¿sí? Se cuajaron y el pueblo de Dios pasó caminando sobre las aguas cuajadas del mar. Oiga, qué interesante el poder de Dios. Dice la palabra nos da este entendimiento, ¿sí? Como me imagino que se hizo como un pasillo, ¿verdad? Donde las aguas se cuajaron y los hijos de Dios pasaron. Por eso dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Oiga todo lo que sucedió después de salir de Egipto, ¿sí? Pasaron por el mar de Junco y viene a suceder todo esto, ¿sí? Que el Señor cuajó las aguas, pasó caminando su pueblo, ¿sí? Y luego pasará también con nosotros, saliendo del Éxodo, saliendo de Babilonia, entrando, sí, a un nuevo tiempo, sí, a la tierra prometida, el Señor hará todos estos prodigios, esta maravilla. Y así como nuestros hermanos pasaron por el medio de las aguas, por mano de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés vino a ser el profeta, sí, que tipifica a Yeshua, el Salvador, que usó el Señor, sí, este Salvador, para sacar a su pueblo de Egipto. También nuestro Señor Yeshua, así como Moisés, también nuestro Señor Yeshua pasó por en medio de las aguas, y esto era necesario, ¿sí? En Mateos 14:26 podemos ver por qué, porque Yeshua es el gran profeta, ¿sí? Moisés solamente sucedió todo esto de mano de Moisés, profetizando lo que Yeshua iba a venir a hacer con su pueblo, ¿sí? Entonces, en Mateos 14:26 podemos ver que dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces acá podemos ver que tanto como Moisés y el pueblo pasan por el medio del mar, porque el Señor cuajó las aguas, también nuestro Señor Yeshua camina sobre el mar, ¿sí? Porque Él es nuestro gran profeta, nuestro gran maestro, ¿sí? Nuestro gran Salvador que nos vino a redimir por medio de su sangre preciosa. En Deuteronomio 32, vamos a ver Deuteronomio 32, 1 al 24, también tenemos el cántico de Moisés cuando va ya a entrar a la tierra prometida. Oiga, qué interesante, dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó?
Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a sus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Dice, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de cordero y carnero de Basán, también machos cabrío, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Después continúa, ¿verdad, Moisés? Porque es largo, este cántico es bien largo. Continúa Moisés exaltando a Dios, sí, que recuerden de dónde lo sacó, que no se olviden, porque dice, engordó Jerusún y comenzó a dar coces, ¿sí? Como aquel que está saciado y ya de tan saciado que está, ya comienza a maldecir lo que come, ¿sí? Eso es lo que hizo el pueblo de Dios y eso es lo que hace hoy en día, ¿verdad? Porque muchos exaltan al hombre y no exaltan a Dios, ¿sí? Sabiendo y entendiendo que Dios es el único que nos creó, nos llamó, nos envió y nos viene a buscar. En el capítulo 14 que estamos estudiando de Apocalipsis, dice en el versículo 4 de la parte B, ¿sí? Del versículo, la parte B sería del punto en adelante del segundo punto, ¿sí? La parte C sería porque este versículo tiene 3 partes, tiene la A, la B y la C. Entonces en la parte C dice, estos fueron redimidos de entre los hombres para primicia, como primicia para Dios y para el Cordero. Muy bien. Aquí podemos ver que redimidos en griego es la palabra jagoroso, ¿sí? Jagoroso. Y esta palabra significa comprados, ¿sí? Somos siervos, fuimos comprados. Un esclavo, cuando era comprado por alguien, ¿sí? Por algún poderoso en la antigüedad, el esclavo estaba sometido a esa persona, a obedecer y a cumplir los mandatos de esa persona, ¿sí? Entonces nosotros fuimos comprados por la sangre de Yahshua. Y de esta manera somos, como ya decíamos al principio, esclavos de la justicia, ¿sí? No de el pecado. Entonces podemos ver que en el versículo 5 del capítulo 14 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, en la boca de estos 144,000, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos no son los únicos, como decíamos al principio, porque si estos fueran los únicos, como un cierto grupo dice que estos 144,000 son los únicos salvos, la verdad que estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Si estos son los únicos salvos, pero la palabra no nos dice eso. Estos solamente son primicias, ¿sí? Primicias para Dios y para el Cordero que pisan en el monte de Sión con el Cordero, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente que estos son realmente sin manchas, ¿sí? En otras palabras, son vírgenes, ¿sí? Son virgen en el sentido de inmaculados, que no tienen pecado, a eso me refiero, ¿sí? En el sentido espiritual, se refiere también a una persona que no se ha contaminado con los ídolos, porque ¿qué idolatría? El adulterio y la fornicación en el sentido espiritual justamente es enredarse con
los ídolos. A eso se refiere la fornicación, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Entonces podemos ver que estos no eran mentirosos, no son mentirosos, no fueron mentirosos, eran vírgenes, ¿sí? No tenían manchas. Y en Proverbio nos habla sobre el estado de estas personas, ¿sí? Y cómo el Señor quiere que nosotros seamos, porque dice en Proverbios 6, 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Entonces, estos 144.000 eran intachables en esto, ¿sí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos, creo yo, que es una de las más, de uno de los pecados más terribles, porque sucede mucho esto. Yo veo que sucede mucho esto, ¿sí? Siempre hay esa cizaña entre hermanos. Y esto es un pecado que Dios aborrece. Y aún, dice, abomina su alma. En el Salmo 119, dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos, miraré las maravillas de tu Torá. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Lo que dice el salmista es realmente poderosísimo, ¿sí? Así guardan estos 144.000 los mandamientos del Señor. Qué maravilloso. En Sofonías, 13 dice así. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Hablando justamente de las cosas que aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma, ¿verdad? Pero dice que el remanente del Señor no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice, ¿sí? Todos aquellos que guardan la Torá son el remanente de Yahweh, son el remanente de Dios, el remanente de Israel, ¿sí? Esto es maravilloso lo que nos dice Sofonía. El remanente del Señor no anda en injusticia y no tiene labios engañosos. En Apocalipsis, donde estamos estudiando el 6:7, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? Aquí tenemos que prestar atención, ¿verdad? Porque nos está hablando de el evangelio que se predicó en el sistema religioso del cristianismo por 2000 años. No está hablando de ese evangelio, está hablando del evangelio de la restauración que viene en la Torá. Está hablando de la restauración de Israel. Por eso dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este es el evangelio eterno. Por eso dice el Señor, oiga y entienda, que Él dio su Torá y sus mandamientos son eternos, ¿sí? Sempiternos, son para siempre eternos, ¿sí? Entonces, este es el evangelio eterno, el que le dio el Señor, ¿sí? Que lo tuvo Yahweh, nuestro Dios, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, como fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él es la Torá, Él es eterno, Él es el Aleph Tav, ¿sí? Él es el primero y Él es por siempre eterno, el último. Entonces podemos ver aquí que este es el evangelio eterno, el que predicó Yeshua, ¿sí? Pero luego viene el sistema religioso y lo quita de en medio y pone un nuevo sistema de evangelio
que vino a ser el sistema religioso del cristianismo. Ahora el Señor dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que este evangelio que estamos predicando hoy, que es el evangelio eterno, que es la restauración de Israel, que es lo que el Señor prometió cuando estaba en la tierra y dijo, no os toca a ustedes saber la sazón y los tiempos, que solo está en la potestad del Padre, la restauración de Israel que estaban hablando los discípulos, diciendo a gran voz el ángel en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, esto podemos ver aquí justamente que la característica, sí, de Babilonia es la idolatría y la fornicación. La característica de Israel en el sentido, sí, del pueblo elegido de Dios, sí, no hablo de la Israel del país de este tiempo, porque sabemos que muchos no quieren a Yeshua, muchos están apartados, pero Dios ha elegido a ese pueblo, sí, porque tiene su remanente y ahí nos llevará, sí. Y esto, la característica de este pueblo es santo y apartado del mal. Ahora, la característica de Babilonia es justamente idolatría y fornicación. Entonces, en el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Oiga, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Apocalipsis? El ángel a gran voz dice, si alguno recibe la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, también beberá del vino de la ira de Dios, ¿sí? O sea, que toda la maldición que viene sobre aquellos que se marcan, ¿sí? Con la marca de la bestia, recibirán realmente la maldición que está sobre cada uno de ellos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sí? Entonces, este lugar de fuego y azufre no fue creado para el ser humano, jamás, nunca. No ha sido creado, no fue la intención del Padre, como nos dicen las Escrituras, que no fue nunca la intención del Padre crear este lugar para el hombre, pero el hombre se revela de tal manera ante Dios o contra Dios que recibe este lugar de tormento porque el hombre decide estar en este lugar, porque no quiere a Dios, ¿sí? Porque el hombre es barro y dice que no existe el alfarero, ¿sí? El hombre dice que no existe quien lo moldee, ¿sí? Se revela contra el Señor. En Mateos 24:11 al 14 dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí lo que está diciendo Mateos es lo mismo que está diciendo en Apocalipsis, en el versículo en el versículo 6 del 14, ¿sí? Que este evangelio eterno lo predicaba a todos los moradores de la tierra, nación, lengua, pueblos y tribus, ¿sí? Entonces, por haberse multiplicado la maldad, aquí por haberse multiplicado la maldad es anomía, ya lo hemos estudiado en otra parte, ¿sí? Que significa por haber desechado la Torá, por no tener la Torá de Dios, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? A esto se refiere cuando dice por haberse multiplicado la maldad.
En Apocalipsis 14:12, del 11 al 12 dice así: el humo de su tormento sube por los cielos, por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El recibir la marca de la bestia, ¿sí? Y adorarla es tormento eterno. Por eso dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, ¿sí? Y a su imagen. Dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Muy bien. Aquí algunos dirán, bueno, sí, pero el Señor dijo que toda la ley, esto siempre nos dicen, ¿verdad? Toda la Torá se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, el Señor dijo que los mandamientos se resumían en eso, es verdad. Por supuesto, porque el amar a Dios sobre todas las cosas es guardar su mandamiento y el amar al prójimo es justamente porque guardamos los mandamientos, amamos al prójimo, ¿sí? Entonces acá dice, los que guardan, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yeshua no dice, dice de Dios. Oiga y entienda, leamos con entendimiento, ¿sí? Porque los redimidos guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. No dice la fe en Dios, sino se dice la fe en Yeshua, porque Yeshua es el que vino, murió y resucitó. Él es, ¿sí?, el que nos lleva al Padre, ¿sí? Por medio de los mandamientos que el Padre nos dio, Yeshua vino a traer su Espíritu para que esos mandamientos nos sean revelados en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder guardarlo y cumplirlo. Gloria al Señor. Y en el versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces acá podemos ver que Isaías nos habla de este final, ¿sí? Lo que sucederá, porque Isaías es un profeta justamente de la gran venida, de lo que sucedió con Yeshua y por supuesto de todo lo que aún va a suceder. Dice Isaías 66:1, dice, Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, dice. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Yahweh vosotros, los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahweh sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos en Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella.
para que maméis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis en el resplandor de su gloria. Porque así dice Yahweh, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente. Dice que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Está hablando de Jerusalén, ¿verdad? Porque Jerusalén es el lugar donde Yahweh llevará al remanente, los redimidos. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahweh para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira, con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y a los muertos de Yahweh, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, aquí no está hablando de los que se santifican para Dios, está hablando de los que se santifican para los ídolos. Oiga y entienda, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Está hablando de los que se santifican para los ídolos, ¿sí? Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lengua, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellas señal, y enviaré de los escapados de ellas a las naciones, a Tarsi, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabam, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice Yahweh. Jerusalén es el santo monte de Yahweh, no hay otro, ¿sí? Entonces no podemos inventar otra cosa, porque Jerusalén es la ciudad elegida por Dios, Jerusalén es la madre de Dios, a Jerusalén descenderá la Jerusalén celestial, y ahí nos iremos, como dice su palabra. Gloria al Señor. Entonces dice, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh, y tomaré también de ellos para sacerdote y levita, dice Yahweh. ¿A quiénes? A los de las naciones. A ellos tomará por sacerdote y levita. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ¿sí? De Rosh Kodesh en Rosh Kodesh, de día de reposo en día de reposo, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea que habrán algunos que no quisieron humillarse delante del Señor. Entonces podemos ver que en Hebreos, vamos a leer Hebreos 4 del 1, dice, del 1 al 13 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quién? A nuestros antepasados. A Abraham se le anunció las buenas nuevas. Sé que el evangelio no es de ahora, es de siempre, es eterno. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en este reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo:
después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo. Oiga y entienda esto porque vamos a concluir en esto, ¿sí? Porque Él ha dado en su reposo también, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Muy bien, acá podemos ver que queda un reposo, dice, ¿sí? Sabatismo, ¿sí? Acá podemos ver que queda un reposo, ¿sí? Entonces, la práctica justamente de estas cosas, ¿sí? Del sabatismo, ¿sí? O del Shabbat, son cosas de Dios, ¿sí? Entonces, en este Shabbat, cada vez que guardamos el Shabbat de Dios, estamos guardando, ¿sí? Estamos haciendo la práctica del milenio, ¿sí? Estamos practicando porque aún nos queda un Shabbat. Cada vez que guardamos Shabbat, estamos anunciando el milenio, ¿sí? Queda un Shabbat. Entonces muchos dicen, nuestro reposo es Cristo. Sí, tu reposo puede que sea Cristo, pero el reposo de tu animal es Cristo. No, ¿verdad? Porque tú le haces trabajar a tu animal en Shabbat y dice el Señor que no trabajará ni tú, ni tu animal, ni tu siervo, ni tu sierva, nadie. Y Shalom, que es la paz que recibimos en el reposo, tiene una raíz de Shela, que significa restituir. En otras palabras, en el tiempo de reposo, Dios nos está restituyendo, ¿sí? Por medio de Yeshua, el Señor nos está devolviendo lo que hemos perdido en el Edén. Es una restitución. El Shabbat es una restitución para que entremos al Edén. ¿Cuál es el Edén? El milenio. Así que bendiciones, shalom a todos.